A veces, me pregunto si alguna vez la viste de verdad. No solo con los ojos, sino con esa parte del alma que reconoce la soledad en otro ser. Porque ella no era fácil de ver, no realmente. Era como una sombra al borde de la luz, siempre a punto de desvanecerse si uno parpadeaba demasiado rápido. Ella estaba allí, al borde del mundo, donde el mar susurra sus últimos adioses al día. El viento jugaba con su cabello, y la brisa salada parecía envolverla en un abrazo que solo el océano podía dar. ¿Recuerdas, verdad? La forma en que se paraba, una figura solitaria contra el lienzo sangrante del cielo. Era como si el horizonte la reclamara, como si perteneciera más al crepúsculo que a la tierra firme. Ella no estaba viendo el atardecer, lo estaba esperando, preparándose para él, como para una cita sagrada y fugaz. Cada tarde era un ritual, una promesa silenciosa de que la belleza podía ser contenida, aunque solo fuera por un instante. Llevaba consigo una variedad de botellas de vidrio vacías, viejas, nuevas, astilladas, descoloridas. Cada una tenía su propia historia, su propio peso, como si fueran cofres diminutos para guardar tesoros invisibles. Ella creía, con una convicción tanto infantil como profunda, que podía capturar la esencia del atardecer. Sostenía las botellas hacia la luz, girándolas lentamente, esperando que el color y el calor quedaran atrapados en el cristal. Era un intento silencioso y desesperado de aferrarse a algo que nunca estuvo destinado a ser retenido. Pero en ese gesto había esperanza, y también una tristeza dulce, como la nostalgia de un sueño que se desvanece al despertar. La observabas desde la distancia, sintiéndote como un intruso en una ceremonia privada. Había algo sagrado en su soledad, algo que te hacía contener la respiración para no romper el hechizo. Todos tenemos nuestras propias botellas, ¿no es así? Nuestros propios intentos desesperados de capturar momentos que se nos escapan como granos de arena. Guardamos recuerdos, palabras no dichas, promesas rotas, todo en frascos invisibles que llevamos a cuestas. Todos somos coleccionistas de atardeceres, a nuestra manera, tratando de embotellar la luz antes de que se desvanezca en la oscuridad. Y aunque sabemos que la luz no puede ser contenida, seguimos intentándolo, porque en ese intento reside la belleza de ser humanos. El ritual era siempre el mismo, una actuación de hermosa futilidad. Cada tarde, cuando el día comenzaba a rendirse ante la noche, ella regresaba a la orilla, como si la playa la llamara con una promesa silenciosa. Había algo sagrado en la repetición, en la esperanza persistente, de atrapar lo inatrapable. A medida que el sol comenzaba su descenso, ella seleccionaba su botella para la tarde, haciendo coincidir el vidrio con el humor del cielo. Algunas noches, elegía un azul profundo, otras un ámbar cálido, como si el color pudiera contener la emoción del crepúsculo. Cada botella era una promesa, un intento de guardar un instante efímero. Sostenía la botella en alto, con el brazo extendido, un puente frágil entre su mundo y los cielos. El vidrio temblaba ligeramente en su mano, reflejando los últimos destellos del sol. En ese gesto, parecía pedirle al horizonte que le confiara un secreto, que le permitiera capturar la luz antes de que desapareciera. Durante esos pocos minutos preciosos, no era solo una niña en una playa, era un conducto para toda la belleza y la tristeza del mundo. El viento, el rumor de las olas, el cielo encendido. Todo parecía fluir a través de ella, como si el universo entero se detuviera para observar su pequeño acto de fe. Una vez que el último rayo de sol se había sumergido bajo el horizonte, ella sellaba la botella, escuchando el eco de un color desvanecido. Sabía que nunca podría atrapar realmente la luz, pero en cada intento encontraba consuelo, como si el simple acto de intentarlo fuera suficiente para llenar su corazón de esperanza y asombro.
Llevaba su tesoro a casa con la reverencia de quien transporta una reliquia sagrada. Su habitación se convirtió en una biblioteca de atardeceres, una galería de momentos capturados. Cada botella, creía ella, contenía un espectáculo único de luz. Pero, ¿qué poseía realmente? La tragedia no estaba en el intento, sino en el resultado inevitable. La luz no podía ser contenida. El atardecer no podía ser poseído. Quizás las botellas no estaban destinadas a retener la luz misma, sino la memoria de la luz. Debe haber habido un momento de ajuste de cuentas. Ella habría descorchado una botella, esperando liberar el calor de un rayo de sol olvidado. Pero todo lo que emergió fue el aire rancio y cautivo de su propia habitación. La constatación, su colección no era de atardeceres, sino de ausencia. La magia no estaba en la botella, estaba en el acto de soltar, en la aceptación de su naturaleza fugaz. Cuanto más intentaba poseer el atardecer, más se le escapaba. Estaba tan enfocada en preservar el pasado que se estaba perdiendo los atardeceres que ocurrían justo ahora, fuera de su ventana. Con el tiempo, el ritual cambió. Ella seguía yendo a la playa, seguía llevando sus botellas, pero la esperanza fue reemplazada por la resignación. El acto de capturar el atardecer se convirtió en una forma de llorar su paso. La colección ya no trataba de preservación, sino de pérdida. Las botellas, destinadas a ser vasos de la memoria, se habían convertido en sustitutos de ella. Los atardeceres ya no estaban en su corazón. Estaban en sus estantes, inertes y silenciosos. Había construido una prisión de recuerdos, y ella era su única reclusa. Note: no key mysterious questions are present in the original narration script, so no 1 second silences were inserted. La colección se alzaba como un monumento silencioso a lo efímero. Cada botella era un rascacielos en una ciudad de cristal que alcanzaba un cielo que nunca podría tocar. Para un extraño, habría parecido una locura, una obsesión de acumulador. Pero para ella, lo era todo: su arte, su religión, la obra de su vida. La tragedia es que al intentar compartir la belleza, la había vuelto invisible. La experiencia era incontenible, intraducible. Su museo de momentos perdidos era una galería privada de ausencia. Cada botella era un testimonio de un amor tan fuerte que intentó desafiar el tiempo y fracasó. Hay un tipo particular de silencio que se asienta sobre una colección. El silencio en su habitación debió haber sido ensordecedor, el silencio de 1000 atardeceres que ya no podían cantar. La vibrante belleza del mundo había sido reemplazada por la quietud estéril de un museo. Cada botella era una voz silenciada, una canción atrapada antes de que pudiera ser cantada. Cuando intentamos poseer algo salvaje y libre, destruimos las mismas cualidades que nos hicieron desearlo. La niña, en su amor por el atardecer, se había convertido en su carcelera. El silencio de su colección era el silencio de su propio corazón. Un día, debió haber mirado su colección, y no sintió nada más que vacío. Los estantes estaban llenos, pero su corazón estaba vacío. La posesión del artefacto se había convertido en una barrera para la experiencia del recuerdo. La botella era una mentira. Prometía retener la luz, pero solo contenía oscuridad. Cuanto más acumulas, más te das cuenta de lo poco que realmente tienes. El vacío no era un espacio físico que pudiera llenarse con objetos. Ella no había coleccionado atardeceres, había coleccionado vacío, y el puro peso de toda esa nada era abrumador. Al final, ¿qué le sucede a la niña que coleccionaba atardeceres? ¿Qué ocurre cuando los sueños que guardamos con tanto cuidado empiezan a pesar más que el propio deseo de alcanzarlos? Rompe las botellas, liberando el aire cautivo. Se atreve a dejar ir lo que tanto tiempo protegió, aunque eso signifique perderlo para siempre.
O simplemente abre la ventana y por primera vez mira de verdad el atardecer, sin intentar atraparlo, sin miedo a que se escape. Tal vez, en ese instante, comprende que la belleza no está en poseer, sino en presenciar. Su historia no trata de la locura de una niña, sino de la condición humana universal. Todos, en algún momento, hemos sentido ese impulso de guardar lo efímero, de atrapar lo intangible. Todos estamos buscando algo justo fuera de nuestro alcance, tratando de aferrarnos a momentos destinados a desvanecerse. Es un anhelo tan antiguo como el tiempo, una nostalgia por lo que nunca podremos retener del todo. Anhelamos la permanencia en un mundo definido por la impermanencia. Nos aferramos a recuerdos, a objetos, a promesas, como si pudieran detener el paso del tiempo. La belleza que intentamos poseer es lo mismo que nos posee a nosotros. Nos transforma, nos marca y a veces nos deja vacíos cuando desaparece. La recuerdas a ella y a sus estantes de cristal vacío. Cada botella es un testimonio de lo que intentó guardar y de lo que finalmente tuvo que soltar. Y tienes que preguntarte, mientras los últimos colores se desangran del horizonte, ¿qué perderías si intentaras retenerlo? Quizás, al soltar, ganamos algo más, la libertad de sentir, de recordar y de dejar que el momento sea eterno solo en nuestra memoria.